A veces no rechazamos a Jesús porque no entendemos su autoridad, sino porque no queremos que cuestione la nuestra. Hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. Es una lectura que nos invita a revisar cómo respondemos cuando Dios confronta nuestras seguridades. Muchas veces queremos tener el control, tener la última palabra y decir que parte de la verdad aceptamos y cuál parte nos incomoda. Pero Jesús no viene a pedir permiso para ser Señor. Él viene con una autoridad que no nace del poder humano, sino de Dios. Esta palabra nos invita a preguntarnos, ¿dejo que Jesús tenga autoridad sobre mi vida o solo lo escucho cuando no contradice mis planes? Y la lectura dice, Jesús responde a las autoridades. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle, ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha autorizado? Jesús les contestó, yo también les voy a hacer una pregunta, nada más. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Cuando Juan Bautista lo había mandado Dios o era cosa de hombres, ellos habían reflexionado interiormente. Si contestamos que lo había mandado Dios, nos va a decir, pues, ¿por qué no creyeron en él? Y si le decimos era cosa de hombres, debemos temer al pueblo, ya que todos consideran a Juan como un profeta. Y contestaron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Y la explicación dice que las autoridades preguntan a Jesús, ¿quién le dio autoridad para enseñar y actuar en el templo? Jesús no evade la verdad, les hace ver que el problema no es que sinceramente quieran conocer la respuesta, sino que están buscando una manera de desprestigiarlo y desacreditarlo. Entonces vamos por partes. Dice, Jesús está enseñando en el templo, ¿no? Y vienen los demás, le preguntan con qué autoridad haces esto, quién le ha dado esa autoridad. Son preguntas que parecieran razonables, ¿no? Como ellos eran dirigentes religiosos y querían saber quién había autorizado a Jesús para enseñar y corregir dentro del templo. Pero la intención no era aprender. En el fondo querían ponerlo en dificultad. Si Jesús decía autoridad venía de Dios, podían acusarlo de blasfemia. Si decía que venía de los hombres, podían presentarlo como alguien sin autoridad verdadera. Dice que Santo Tomás de Aquino explica que ellos cuestionaban tanto la autoridad con la que Jesús enseñaba como la autoridad con la que había actuado en el templo y realizado los signos, los milagros. Entonces Jesús responde, yo también les haré una pregunta. Y si me la contestan, yo les diré con qué autoridad lo hago, ¿no? Un trueque. Y ahí les dice, ¿no? O sea, el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Acaso del cielo o de los hombres? Y ahí lo puso pues en un predicamento, porque Juan Bautista había predicado la conversión y había preparado al pueblo para recibir al Mesías. Si su misión venía de Dios, entonces las autoridades debían preguntarse por qué no habían creído en él. Juan había señalado a Jesús y había preparado el camino para reconocerlo. Por eso las preguntas de Jesús tocan el punto central. Si no quieren reconocer la misión de Juan, tampoco están dispuestos a reconocer de dónde viene la autoridad de Jesús. Estas autoridades comienzan a discutir entre ellos, porque dicen, no analizan interiormente. Estaban preguntándose y discutiendo que si dicen obviamente que el bautismo de Juan venía del cielo, Jesús les iba a preguntar por qué no le creyeron, tal cual, ¿no? Y si dicen que venía de los hombres, ellos tenían miedo al pueblo, porque el pueblo sí lo consideraba a Juan el profeta. Entonces acá lo que está ocurriendo es que no se preguntan sinceramente cuál es la verdad. Se preguntan qué respuesta les conviene, cómo van a evitar quedar mal, qué pensará la gente, cómo conservan su autoridad. Y aquí parece una enseñanza importante. Una persona puede tener mucha formación religiosa y sin embargo cerrar el corazón a Dios por orgullo, miedo o interés, o el qué dirán. Dice que San Juan Crisóstomo observa que las autoridades no podían negar los hechos de Jesús, pero tampoco querían aceptar lo que esos hechos significaban. Por eso intentaban atraparlo con una pregunta, pero ellos responden, no sabemos, justo para no quedar mal. Pero parece que sí sabían, o al menos comprendían las consecuencias de las dos posibles respuestas. No dicen necesitamos reflexionar o no lo comprendemos todavía, ¿no? Dicen que no saben para evitar comprometerse. Esta es una respuesta que puede parecer humilde, pero en realidad es una forma de esconderse. A veces nosotros también podemos utilizar frases parecidas como no sé qué quiere Dios de mí, cuando en realidad sabemos que debemos corregir algo. Decir no sé si estuvo mal, aunque nuestra conciencia ya nos está diciendo que estaba mal o no.
cuando damos la excusa que todos lo hacen, pero no reconocemos nuestra responsabilidad propia. Y al decir, no quiero juzgar, cuando en realidad no queremos actuar con justicia. La humildad verdadera reconoce la verdad, aunque sea incómoda. La falsa humildad utiliza la confusión como excusas para no cambiar. Uno tiene miedo y por eso hace esas preguntas para estar confundido por el mismo miedo, ¿no? Luego Jesús termina diciendo, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Y esto no significa que Jesús tenga miedo, ¿no? O que no sepa responder. Él está mostrando que ellos no preguntan con corazón abierto. Si Jesús les diera una respuesta directa, probablemente no le aceptarían. Dice que Santo Tomás explica que Jesús responde de este modo porque ellos no buscaban sinceramente la verdad, sino que intentaban acusarlo. Es verdad. Pero Jesús enseña así que no toda pregunta nace del deseo de aprender. Hay preguntas que buscan la verdad y otras que buscan provocar, manipular y justificar una decisión ya tomada. Y aunque Jesús no dice explícitamente mi autoridad viene de Dios, del Padre, todo el contexto del Evangelio muestra que su autoridad procede de Dios. Él no actúa por ambición personal, sino como el Hijo enviado por el Padre. Su autoridad se reconoce por sus frutos, como ayer hablamos, ¿no? Necesitamos, los frutos es la evidencia, nuestras acciones. Por así decir, lo de él era enseñar con verdad, liberar del pecado, curar a los enfermos, defender a los débiles, purificar el templo, llamar a la conversión y al final entregar su vida por amor. La autoridad de Jesús no es como la autoridad de quien quiere imponerse. Es una autoridad que sirve y conduce a la vida, al bien. Porque todas las acciones son buenas. Entonces, ¿qué nos enseña esto? A que tenemos que examinar nuestras intenciones. Preguntarnos cuál es el motivo principal. No hay que poner la opinión de la gente por encima de Dios. Ni de nuestro sentido común. Porque también nosotros podemos actuar según el que dirán, ¿no? Callar cuando deberíamos defender lo correcto. Ocultar la fe para no ser criticados, hacer algo malo porque todos lo hacen, o evitar una decisión buena por miedo a perder aprobación de otros. La voz de la gente puede cambiar rápidamente. La verdad de Dios no cambia según la opinión del momento. No deberíamos confundir la prudencia con la cobardía, porque Jesús fue prudente. Él no entregó una verdad sagrada a quienes querían utilizarla en contra de él, por eso no les dijo. Pero la prudencia no consiste en negar la verdad. Consiste en saber cuándo, cómo y a quién hablar, sin actuar por miedo ni por deseo de agradar. Las intenciones son lo principal. Hay que permitir que Dios cuestione nuestras seguridades. Porque las autoridades querían juzgar a Jesús, pero Jesús terminó haciendo que ellos examinaran su propia postura. Porque cuando Dios nos habla, también puede hacernos preguntas como, ¿por qué no he perdonado a alguien? ¿No? ¿Por qué sigo actuando de una forma que no debería? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? Al actuar así, o al pensar así, o al juzgar así. Si nos importa más la verdad o la aprobación de los demás. Porque todo, como decimos, depende de las intenciones, de lo que hay dentro de uno. Y eso es el fruto. Y una de las preguntas principales es que si reconocemos la presencia de Dios, del bien, de su gracia, del Padre, de Jesús en nuestras vidas. Entonces, esta lectura nos recuerda que la autoridad de Jesús no depende de la aprobación de los hombres. También nos enseña que un corazón cerrado puede estar frente a la verdad y aún así buscar excusas para no responder. Que el Señor nos dé humildad para reconocer su voz, valentía para dejarnos corregir y un corazón sincero para que no use preguntas como excusa para evitar la conversación. Espero les haya parecido interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.